Hola mi gente querida, hoy voy a explicar un tema en el cual me han solicitado información. Voy a explicar cómo se maneja un tester cuando una persona no tiene mucho conocimiento eléctrico sobre electricidad y que el tester no corra ningún peligro y que podamos llevarlo a una buena aplicación. Teniendo en cuenta que los circuitos vienen, una de las modalidades que más usamos es el circuito en paralelo, que quiere decir un lado negativo y otro lado positivo. Entonces el tester lo vamos a utilizar siempre entre el lado negativo y el lado positivo para saber si hay voltaje o no hay voltaje. Esto es algo muy elemental y muy básico que debemos tener en cuenta. Una modalidad de los circuitos que es circuito en serie, circuito paralelo y circuito mixto. En este caso tenemos un circuito en paralelo para dar estos pocos parámetros. Tenemos el interruptor, tenemos el amperímetro y tenemos el voltímetro aquí en paralelo. Y el interruptor y el amperímetro sí van en serie con una sola línea. Entonces nosotros cuando vamos a medir tensión, entonces si es una batería, el lado positivo lo pondremos en el lado positivo de la batería y el lado negativo en el lado negativo de la batería. Teniendo en cuenta que la batería no tiene sino esos dos polos. Entonces vamos a ver brevemente cómo se haría. Aquí tenemos un tester o multímetro muy elemental, muy básico, pero que lo podemos llevar a unas buenas aplicaciones. Él tiene varias escalas, de las cuales nosotros para poder usarlas todas tendríamos que tener un conocimiento muy completo de electricidad y de electrónica. En este caso voy a explicar para aquellas personas que quieren conseguir un tester o un probador y poder medir una batería o poder medir voltaje que hay en su casa o en una residencia o en unas líneas sin tener ningún peligro ni de dañar el tester ni que a ellos les suceda ningún peligro tampoco y que tengamos una lectura idónea, apropiada. El tester se compone de varias escalas. Tenemos la escala de corriente de voltaje o tensión de corriente alterna, ¿sí? Ahí podemos medir solo en esta franja corriente alterna. Es la escala que más podemos utilizar. Aquí tenemos, o sea, aquí podemos medir 200 voltios, y aquí 750 voltios. Si vamos a medir una tensión de 110, entonces usamos la de 200 voltios. Y si vamos a usar una tensión de 250 voltios o 200 voltios en adelante, entonces usamos la de 750. Esta es la más usada para nosotros en ese caso, que no tenemos un conocimiento sobre electricidad. Ahí podremos usar en estas dos puntas, podremos colocarle la tensión y no le pasará nada al tester. Aquí la pasamos para acá. Si por el contrario ahí sí le metemos corriente, entonces ahí lo podríamos dañar porque este es para medir amperios. Aquí tenemos una escala de 2000 microamperios, aquí 20 miliamperios, aquí 200 miliamperios, aquí de 10 amperios, en el cual ya se pasaría para acá y usaríamos esta punta, la pasaríamos para acá. No recomiendo que la usen porque allí ya también correría peligro si nos equivocamos de cómo hacer esa prueba. Entonces volvamos a pasar para acá y seguimos para usar solamente tensión. Aquí tenemos para medir unos aparatos electrónicos, entre ellos transistores, se llama el FET de ganancia. Aquí para medir una onda cuadrada, también son temas electrónicos. Aquí para medir diodos, ¿sí? Aquí para medir diodos también nos sirve para medir continuidad. O sea, si juntamos estas puntas, nos va a sonar. Y nos sirve para medir bobinas y cosas así, resistencias y cosas. Aquí tenemos la de resistencia, que es toda esta franja. También necesitamos conocimientos de electrónica para poder medir resistencias. Aquí tenemos la de medir tensión en las baterías, pilas, baterías y todo lo que sean acumuladores, pero de corriente directa, voltaje de corriente directa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la escala para nosotros medir más de 20 voltios, hasta 20 voltios, aquí hasta 200 voltios y aquí hasta 1000 voltios. Si vamos a medir una batería, entonces utilizamos la de 20.
En resumen, ¿cuál de estas escalas usamos? Podemos usar tranquilamente la B corriente alterna y la B corriente continua. Pero si nosotros le aplicamos corriente aquí en esta escala, en toda esta escala, se nos va a dañar el tester. Si supera la cantidad, se nos puede quemar. Lo mismo en cualquiera otra de estas escalas. Entonces, el que tenga un tester de esta y quiera tenerlo como recurso en su casa, siempre deberá usarlo en las líneas de voltaje. O sea, aquí en corriente alterna y aquí en corriente continua. Corriente alterna es la domiciliaria, la de los motores eléctricos, todo eso. Y corriente directa o continua es la de las pilas. Entonces, teniendo eso en cuenta, tendremos un aparato para mucho tiempo y poder darle una verdadera aplicación. Hola mi gente querida, entonces los invito a que se suscriban a mi canal, le den like y estén atentos a estas explicaciones que nos pueden interesar a muchas personas, sin tener ninguna persona que se pueda exonerar de esto, ya que todos vivimos en un medio donde diariamente usamos la electricidad.